Bueno, pues tenemos la reunión de presentación de los proyectos seleccionados para Sonoscopy, el Laboratorio de Paisajes Auditivos, y como esto queda grabado y pasará se enviará a los diferentes agentes que hay en la red ibérica de laboratorios comunitarios, pues, bueno, vamos a hacerlo un poco formal. Eh, Fueron 8 ideas las que se presentaron, de las que teníamos que seleccionar 3, por lo tanto fue complicado. Aquí Marcos y Ángel, que estuvieron presentes en una charla previa a la selección, ya vimos como, por una parte, había coincidencias entre las ideas seleccionadas y por otra parte, mm, cuando tienes una selección de 3, siempre quedaba alguna fuera que decías, esta es buena y se queda fuera. Pero bueno, había que elegimos las 3 que ahora presentaremos. Bueno, remarcar que el taller de producción se realizará la semana que viene, días 29, 30 y 31 de mayo, en la Alcora, a la Alcalatén, a Castellón. Y yo creo que podemos dar comienzo a que se presenten las ideas y así que la gente también tenga una visión más amplia de qué tendremos en Sonoscopy este 2026. Si, o Carlos o Carles, el que quiera empezar. Pues empiezo yo mismo. Sí, perfecto. Vale, pues yo soy Carlos, vengo en representación de la Asociación Grupo de Danses Fondaisar de la Alcora, que somos los que lanzamos la idea a Sonoscopy. Y nuestra idea principal fue la de crear un mapa sonoro de la música tradicional y de los cantos, de los bailes y demás que hay presentes en toda nuestra comarca. Pensamos que somos una comarca muy rica en este aspecto, pero sí que pensamos que está un poco dejado de lado o como un poco invisibilizado, y pensamos que gracias a este proyecto se le puede dar un poco de visibilización no solo a la música tradicional, sino también a la comarca en sí. No sé qué más puedo añadir. ¿Alguna Oh, cosa, Blay? eh, es, un, es una idea que seleccionamos hay en la fonoteca de materiales del Instituto Valencia de Cultura, de los años 80, hay una recogida de música de transmisión oral y era la propuesta o tenía tintes o quería como una actualización de esas grabaciones que hay de los años 80, o una actualización o abrir más ese mapa sonoro que se realizó en los años 80 y creíamos que entraba dentro del corazón de la propuesta de Sonoscopy, tener ideas como la que presentó el grupo de danses Fondation. Sí, sí, básicamente era pues en parte de eso. Nosotros como ejemplos de trabajos previos, pues está el tema de la fonoteca, y luego también tenemos trabajos como los que se hicieron en su día por Fermín Pardo y demás por todo el territorio valenciano, que sí que es cierto que lo que es la comarca del Alcaraz en este caso pues se quedó un poco pobre pese a toda la riqueza musical que hay y que todavía se conserva. Entonces es una manera también de asegurarnos también que perdura este legado musical. Y Carlos, ¿qué perfiles te imaginas que pueden contribuir al proyecto? Pues mira, nosotros pensamos que lo primero y principal, gente con ganas pues de conocer un poco la cultura y de descubrir, ¿no?
con un poco un perfil así un poco de explorador, ¿no? Diríamos. Pero sobre todo pues necesitamos gente pues que maneje también lo que es el registro de grabaciones para poder, claro, nosotros en este caso entendemos que el proyecto necesita hacer diferentes desplazamientos, investigar un poco, conocer un poco a la gente, hablar con ellos y sobre todo, pues eso, pues grabar todo aquello que se pueda. Por un lado, digamos que la parte básica sería la grabación, pero sí que es cierto que nosotros también contemplamos la posibilidad que creemos que es ya ir un paso más allá de la transcripción musical. Si es posible, pues eso, pues crear esas partituras de lo que vayamos recopilando. Tranquilo, Carlos, tranquilo. Si quieres, Marcos, pasamos a la segunda idea. Bueno, antes me se olvidado decir que teníamos a Carlos Esteban representando el grupo Onda Char. Tenemos a Carles Pascual, que junto con a Lourdes Casquet presentaron la propuesta. Y el tercer promotor es Héctor Madueño, que no puede estar, pero que tenemos un vídeo explicando su idea. Pero sí, creo que seguimos con Carles Pascual y acabaremos con Héctor. Claro, muy bien. Bueno, buenos días, ¿qué tal estáis? Nada, soy Carles Pascual y junto con mi compañera Lourdes Frasquet hemos planteado una propuesta que hemos titulado Astai, que es, bueno, pues una deformación, ¿no? A partir de cómo pronunciamos en realidad la expresión Astai, que significaría en castellano, yo creo que se podría traducir como a destajo, que es básicamente, ¿no? Pues hace una referencia muy clara, ¿no? A treballar hasta ahí, ¿no? Que es trabajar a destajo, que bueno, que según el diccionario normativo valencià, pues se refiere a él como o a trabajar no por jornal, sino a raíz del trabajo que hace uno, o a, pues eso, a trabajar sin descanso, que es más la acepción que se coge aquí. Em, y nada, la propuesta de Astai, o sea, es un proceso de investigación y creación en torno al trabajo. Lo situamos en un principio en general en la Alcalatén. Obviamente eso luego estará condicionado, yo creo, sobre todo por los participantes que se apunten, cuál sea su origen y demás. Pero la intención también bastante similar o muy emparentado con la propuesta de Carlos es también crear una especie de mapa o como realizar la investigación para conocer qué sonidos acompañan al trabajo en la comarca, en el caso del Alcalatén. Aquí se habla solo no de música propiamente dicha, ¿no? Vamos a decirlo así, como de propuestas de cantos o de canciones que hayan podido derivar de ciertos trabajos, sino que se quiere hacer como de una manera más amplia a eso, literalmente sonidos que hayan podido acompañar el trabajo, que muchas veces de hecho han condicionado la aparición de música o no y el tipo de música que ha aparecido, ¿no? Pues como los ritmos a lo mejor de ciertos trabajos han marcado, pues por ejemplo en mi zona, bueno, yo no lo he dicho, pero yo soy del Comtat, soy medio de Cocentaina, medio de Gallanes, que es un pueblo muy pequeño, y allí por ejemplo están los nevaters, ¿no? Que eran la gente que trabajaba en la nieve y la guardaban como en las famosas caves, si conocéis Agres y demás, pues que se conservan todavía. Claro, era un oficio muy duro, pero allí, por ejemplo, pues las melodías que cantan están muy condicionadas a que llevaban un ritmo muy constante, aplastando la nieve para hacer hielo y luego transportar el hielo. O sea, era un oficio durísimo y como que el ritmo de ese trabajo que exigía marca, ¿no? Condiciona claramente pues cómo se da la música. Pues la intención es hacer justo una investigación similar, entrevistar a... Bueno, es eso, depende mucho, ¿no? del perfil finalmente de los participantes, pero claro, para nosotros sería muy interesante que ese perfil sea muy amplio, ¿no? Como tanto gente que pueda hablar de los oficios que había antes, como por supuesto también cómo son los oficios ahora, a qué se dedica la gente ahora, cómo condiciona el sonido de esas personas, ¿no? Como con qué sonidos conviven habitualmente, quizás también qué música escuchan o qué música cantan, o como una perspectiva
en ese sentido, en cuanto al momento histórico y al material sonoro, más amplia, ¿no? Porque aquí lo que queremos es como vertebrarlo a través del trabajo y que el trabajo sea ese eje de unión. Es decir, que se difumina la línea temporal, se difumina todo lo demás, quizás un poco también el contexto, en pro de ver cómo que el trabajo sea ese elemento común. Luego también creo que es importante resaltar que no hablamos solo como de trabajo asalariado o de trabajo remunerado, se tienen que tener en cuenta también los cuidados, ¿no? El trabajo doméstico, todo esto se quiere contemplar también. Y luego en cuanto a formalización, se presentaron o sea, hemos pensado en dos propuestas. Aquí no sé si quizás puedo compartir no sé si lo tengo Sí, sí. ahí para poder compartir. Vale, genial. Pues ahora les enseño. Pensamos como dos propuestas. Uno sería, pero de nuevo, eso, pues en ver quién se apunta, ¿no? Y en trabajar con la gente y demás y terminarlo de determinar, pues ya veremos cómo lo encararíamos. Pero o bien se podría hacer a través de una performance en el momento que se dé el ultrasons o en el momento que se considere y en el espacio también. Eso obviamente, quien conozca mejor el terreno, ¿no? Pues esperamos como definirlo con los participantes, con la organización también. Y la otra propuesta es también realizar un mapa sonoro interactivo mediante Sonic Maps, que Sonic Maps es una implementación de Ignacio Pecino, que es un físico y compositor de Marbella, que, bueno, es un mapa, él trabaja mucho lo que llama audio locativo, entonces trabaja mucho pues eso, con implementaciones de audio que varían en función de la posición. Entonces, esta aplicación permite crear un mapa situando los sonidos en diferentes localizaciones y que quien lo escucha, simplemente con la posición del móvil, con la geolocalización, perdón, vamos a llamarlo obra o la instalación, como prefiramos decirlo, el sonido de la misma va variando en función de la posición del oyente. Entonces, como que bueno, permite una implementación muy fácil por una parte, luego además, como también que se quede para la posteridad y también como un trabajo sonoro bastante, bastante preciso, ¿no? Pues permite eso, como también al mismo tiempo que sea interactivo, obviamente, creo que toda instalación lo es, ¿no? Porque si tú vas por dentro te puedes mover y va a variar como tu escucha, ¿no? Pero bueno, eso como que permite esa interacción como bastante más directa, considero, con el oyente. Y bueno, esto más o menos, solo en cuanto, aprovechando, ¿no?, la pregunta que le has realizado a Carlos también, ¿no? Como el perfil del participante es ese, o sea, es muy amplio al final, porque la intención es como que puedan realizar grabaciones y demás, eh, pero obviamente no queremos descartar, pues eso, gente que esté en activo ahora, ¿no? Trabajando en la Alcora, que pueda contar o sea, en la Alcora o en el Alcalatén en general, ¿no? Que pueda contar su experiencia, que pueda realizar grabaciones incluso, ¿no?, en su propio sitio de trabajo y luego ver cómo pueden converger todos esos sonidos. Ah, bueno, pues disculpad que no os he compartido al final esto. Es que así os lo enseño porque creo que es bastante interesante. Mm, mm, Vale, un segundo. Aquí está. Pestañas de pago. Ah, perdón, no me deja porque no tiene la autorización. Me tendría que salir de la aplicación. No He sé por qué no me deja. puesto como el permiso de todos los participantes. Sí, sí, o sea, no es cuestión o sea, es cuestión del Zoom, pero no por el permiso, sino por el permiso mío respecto a dejarle a Zoom ver mis pantallas. Vale, vale, es más de Y tu ordenador, ¿no? sí, tengo que cerrarlo y volver a salir. Bueno, si lo queréis buscar, no sé si lo puedo poner en el chat. Se llama Sonic Maps, es de todos los proyectos que se han hecho están a disposición. Es un mapa mundial porque se han hecho en Sydney, bueno, en Málaga también, que es de donde es Ignacio, y en varios sitios y se pueden consultar. Además, como permiten también que se consulten de forma remota. Es decir, el mapa está ahí, están las zonas y tú con el típico monigote del Maps puedes situarlo en un punto y escuchar lo que escucharías si estuvieses en esa calle, con una precisión bastante, bastante alta también.
Y nada, pues eso es. Qué bueno, Muchas Carles. gracias. Sí, bueno, vamos, si te parece bien, Marcos, vamos con la tercera idea y si hay alguna duda general, Muy bien. lo planteamos al final. Vale. Nosotros desde Ultrasons, cuando tu- tuvimos la idea de crear Sonoscopy y de presentarlo a la red ibérica, teníamos tres conceptos claros cuando hablamos de patrimonio sonoro. El primero era el patrimonio oral, el segundo era el patrimonio de usos y costumbres, ¿no? Que podía ser como lo que ha presentado Carles, y el tercero era el sonidos de la naturaleza, que es la que se acerca mucho a la idea de Héctor, y a ver si puedo compartir el vídeo. Sí, creo que sí. Y así le escuchamos a él directamente. Creo que veis la pantalla, ¿verdad? Sí, Pues escuchamos a Héctor explicando. No se oye el audio. sí, Blay no se escolta. ¿No A se la hora de escolta? compartir hay Sí. ¿sabes, no? Que hay un apartado que pone compartir el audio del equipo o algo así. Sí, una Sí, sí, sí. pestañeta ni a ver ahí. Va, sí, sí, sí. Ready chat. Puede estar conectado ¿Ahora sí? Sí, a la red del proyecto. Buenos días, hola a todo el mundo. Me he hecho un guión para no extenderme mucho. Soy Héctor Madueño. Disculpad que no pueda estar conectado de forma síncrona, pero esta semana estamos con las movilizaciones por la educación pública en la comunidad. Entonces no podía conectarme a la hora de la reunión. Gracias por vuestra atención. Aprovecho para dar las gracias también a la organización por acoger la propuesta. Os explico rápidamente la esencia del proyecto. El objetivo principal es dar a conocer el patrimonio sonoro de la comarca relacionado con los espacios naturales, con el agua como eje vertebrador. Como sabéis, pues el Alcalatén es una comarca privilegiada por lo que respecta al patrimonio natural. Hay barrancos que cambian con las estaciones, hay ríos, tormentas, sistemas de regadío que son milenarios, entonces tenemos una fuente estimular sonora de patrimonio natural relacionado con el agua muy grande. Detrás del objetivo principal de este patrimonio sonoro está el de hacer reflexionar y sensibilizar a la comunidad en general sobre nuestra relación con la naturaleza y con los recursos naturales. Justamente este año ha llovido mucho, pero el cambio climático está afectando mucho a la zona del Mediterráneo en general, y eso se está notando mucho en nuestra comarca y en Castellón. Entonces, para cuidar y para respetar el patrimonio, pues hay que conocerlo. Esto es una forma más de darle difusión a este patrimonio natural. En la propuesta hay dos líneas de trabajo. Una sería propiamente el trabajo de campo, que esta primera fase se puede hacer con colaboradores, con entidades, asociaciones. Había pensado también en contactar con institutos o colegios que tengan podcast o usen radio, o con algunos proyectos que puedan ser afines. Creo que puede ser una parte didáctica y pedagógica de sensibilización que sería bueno contar con asociaciones, familias o con jóvenes o con adolescentes. Evidentemente hay que darle forma y ver qué entidades querrían sumarse. La segunda parte sería la de la difusión y la muestra, que estaría condicionada por las personas que han participado en la primera fase. Puede ser una estación itinerante, una exposición itinerante o en espacios públicos. Honestamente, yo creo que me falta experiencia y formación para pensar en una difusión y en una forma potente de darle visibilidad. Entonces, a ver si podéis darnos ideas. Y tengo fe y confianza en que el último fin de mayo, con los colaboradores, le daremos forma a la parte de la difusión. He hablado de centros educativos en diversas ocasiones.
porque creo que hay que sensibilizar y creo que tenemos que intentar que sea participativo y intergeneracional en la medida de lo posible y en la medida de lo que nuestras entidades locales o nuestras organizaciones locales se quieran sumar. Eso es todo. Disculpad que no he podido resumirlo más rápido. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecería cualquier idea y cualquier feedback. Si tengo oportunidad de ver la reunión a posteriori, la veré y tomaré notas de vuestras propuestas. Y nos vemos el último fin de semana de mayo con quienes queráis colaborar y participar. Gracias por la atención. Hasta pronto. Bueno, estas son las tres ideas que se han seleccionado. Aigua, de Héctor, Astall, de Carles y Lourdes, y Arrel Sonora, del grupo de Danses Fondajar. Em, Son tres propuestas que, mm, por lo que comentaba antes Marcos de los perfiles, creo que mm, o se busca variedad de los perfiles en el sentido de que aun no estar relacionado con la música o con el patrimonio, se puede aportar la visión de cada uno a estas ideas y poder encauzar un camino mm, más o menos que puede ser ya visible ahora, pero que seguramente en el taller de producción el último fin de semana de mayo eh, puede cambiar la visión. Porque tanto los tres participantes hablan de una propuesta finalista, pero no está, no es una cosa cerrada. Esto es lo que queremos trabajar el fin de semana que viene. Yo creo que, bueno, decir en el link, ultrasons.info, en el apartado de Sonoscopy, está toda la información de la convocatoria de colaboradores, el formulario y también se puede encontrar eh, de forma más resumida, pues bueno, de forma escrita para leerlo con tiempo las ideas que se han seleccionado. Yo creo que con esto no sé si Marcos quiere Sí, añadir algo bueno, más. abrimos turno de preguntas. Yo Sí, tenía un comentario que hacer. Bueno, son como dos preguntas que os haría a los tres. Bueno, y lo primero también, no sé, daros la enhorabuena por las propuestas porque realmente dan ganas de colaborar en las tres y además creo que las tres se complementan muy bien. Eh, entonces, una primera idea tiene que ver con bueno, para los dos comentarios quizás sea pronto, ¿no? Porque a lo mejor se podrá ver una vez que ya se ha hecho como los primeros prototipos, pero me parece que puede ser también interesante y en algún caso lo habéis mencionado, ¿no? De ejemplos de proyectos similares que se estén haciendo en otros lugares para ver similitudes y diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de Carles sobre las canciones durante el trabajo, me puedo imaginar que se utilicen melodías muy similares en varios lugares, pero con letras ligeramente modificadas. Y eso puede ser muy interesante. Bueno, también me he acordado, claro, en este proyecto tuyo, Carles, sobre las canciones, la música ligada al trabajo. No he podido dejar de pensar en otro laboratorio de la red de laboratorios de Castellón, que es sobre el descanso, donde uno de los puntos de partida precisamente y un proyecto que se hizo el año pasado era cómo el lenguaje y el refranero está plagado de dichos en torno al trabajo, ¿no? Pero no habíamos pensado la música en torno al trabajo que podía también tener un correlato con la música del descanso, ¿no? Por Mm. ejemplo, con las nanas y así, ¿no? Y bueno, y luego la otra cosa que quería también comentaros es que me parece que los tres son tres proyectos que generan como una buena base para posibles creaciones futuras, ¿no?
también pensando en la presentación final, ¿no? O sea, generar obras derivadas que van más allá de solo del registro, sino de una elaboración, ¿no? Para su presentación o para crear como piezas nuevas, ¿no? Que me imagino que lo habéis pensado. Sí, yo de hecho, a ver si ahora puedo. Una de las cosas que nosotros teníamos en mente, sí que es cierto que nosotros también en nuestra propuesta hablábamos de la música en el trabajo, hablábamos de las nanas, de todo enfocado obviamente desde el punto de vista más tradicional o más folclórico, pero también hablábamos un poco de eso, de no centrarnos solo en la música como ocio, sino también buscar esa música tradicional en el hogar, en el trabajo, incluso en diferentes rituales religiosos que pueden haber por la zona y demás. Y respecto a lo que comentabas ahora de cómo se abre el proyecto a futuros usos, nosotros una de las cosas que más nos interesa es finalmente crear una especie de plataforma. Ahí es una de las cosas en las que a nosotros se nos va un poco más el control, que no controlamos tanto, pero nuestra idea es que pudiera haber una plataforma en la que se pudiera subir todos esos registros, poder subir esas partituras si llegamos a hacer las transcripciones musicales, para que cualquier persona pudiera luego utilizarlas en sus propias creaciones, para diferentes usos y demás, que estuviera eso siempre ahí, pues eso, a la disposición de todo el mundo. Por un lado, como recurso, y luego, por otro lado, también que incluso en los propios pueblos de la comarca hubiera, o bien a base de QRs, o vete tú a saber qué, ya te digo que nosotros esa es la parte que más se nos escapa, la posibilidad de que la gente que pudiera ir a esos pueblos poder de algún otro modo escuchar esa música in situ. Entonces, no sé, son varias ideas que tenemos ahí, pero también, como decía Héctor, hay ciertas cosas hay cosas que pilotamos más y cosas que se nos escapan un poco más y que esperamos que, pues esto, pues con estas reuniones y el día, ese fin de semana que nos juntemos, pues poder llegar a perfilar mejor el proyecto y dar con algo guay. Y eso, no sé. Gracias, Carlos. ¿Carles? Sí, no, nada, o sea, todo lo que dices, Marcos, o sea, es eso, yo creo que, o sea, sí, que efectivamente lo que habéis comentado, ¿no? Creo que son tres propuestas que van como muy de la mano. Y sí, quizás yo por de formación profesional, porque, bueno, yo he estudiado composición, ahora estoy haciendo también sonología, así que no, suelo pensar más como en casi pensé primero, ¿no? En la materialización de la propuesta, ¿no? Y luego ya como a ver cómo se hace el proceso, ¿no? Y por eso he hecho como quizás una propuesta más definida que por supuesto vamos, estoy más que abierto a que se manipule, ¿no? De hecho, lo que me falta aquí yo creo que es que me parece que soy el único forastero, que los otros dos sí que están más familiarizados con la comarca. Pero bueno, es eso que comentabas, o sea... Por eso hablábamos ya incluso, ¿no? Como ya no solo de la música, ¿no? Sino de los sonidos. Por eso que comentabas, porque efectivamente esa es que es una cosa que, o sea, pasa en los versos, pasa en todo. Justo hoy he estado haciendo últimamente un proyecto también como ambientado más en el trabajo de mi zona, que además es como una zona muy industrial, ¿no? Y de hecho he decidido un poco como cambiar ¿no? Yendo un poco de música que es muy interesante, ¿no? Como los cars de Battery y demás, y en realidad he dicho como a ver qué pasaba con las zonas industriales donde el ruido de las máquinas era tan fuerte, ¿no? Que seguramente no se podía cantar, ¿no? Como todas estas cosas van condicionando tal, o sea que sí, que Carles, sí, es que como esto me mola mucho también, que sepas que nosotros tenemos un registrado ajá, escrito como un can de batre, pero de un alfarero. ajá, ostras, Y bueno, está de hecho colgado en la página de la web del CSIC, ah. registrado como en Alcora, como un can de batre, pero cantado por un alfarero que trabajaba aquí en la cerámica. Ostras, claro, pues lo escucharé. Sí que estuve investigando, que justo lo mencionaba antes Blay, ¿no? El tema de la fonoteca, que sí que Bueno, pues que he trabajado bastante con ello, a partir de ello, todo lo que se puede, porque en realidad no está público en ningún sitio, tienes que comprarte los discos y tal, en teoría siempre. Bueno, aquí no vamos a entrar, no vamos a meternos en temas peliagudos, pero bueno, todo lo que se puede trabajar con ello, ¿no? Con el patrimonio, bueno, popular, que debería ser de todos.
Pero sí, sí, qué interesante, la verdad. Todas estas cosas, bueno, yo creo que estará muy bien, ¿no? Como además que el mismo fin de semana, ¿no? Se produzcan las tres ideas, porque creo que eso, que tienen varios puntos de conexión, perfiles muy diferentes, ¿no? Que creo que incluso siendo proyectos independientes, creo que vamos a tener mucho que beber todos Y de de los hecho demás. es lo mismo que comentas, ¿no? Que muchas veces para poder acceder a esos registros Sí, están bastante capados o se efectivamente, conservan con un mogollón de recelo. Eso es una de las cosas efectivamente. que nosotros queremos combatir con Sí, este proyecto. efectivamente. No, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Carles, una pregunta, porque Sí. has mencionado como que el ruido de la industria que impedía Hmm, el cantar, ¿no? hmm, Eh, pero creo que también está la idea de cantar, aunque no se oya, no se escuche, hmm. como manera, digamos, de contrarrestar eh, el ruido, ¿no? O sea, que la Sí, pregunta sería precisamente eh, por el enorme ruido, la necesidad también de gritar o de cantar, aunque no se oiga, ¿no? totalmente. Sí, sí. O sea, ya digo que es como, o sea, ahora he puesto ese ejemplo, ¿no? Pero que como que buscamos como una perspectiva muy amplia, ¿no? Como quizás he puesto los dos extremos, ¿no? Como la música que se cantaba para seguir el ritmo de trabajo o el sitio en el que hace tanto ruido que no se puede cantar, pero como que dentro de esos dos puntos, ¿no? Hay un abanico como, o sea, sobre todo es la idea principal, ¿no? Incluso abstrayéndose un poco de la música, ¿no? Y centrándose más en el sonido de cómo el sonido, cómo el trabajo te puede condicionar primero el sonido, luego tu reacción a ese sonido, ¿no? Pues ponerte tapones a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, pues eso, realizando grabaciones de campo me ha pasado, ya no, o sea, en el momento era mucho peor, pero ahora incluso, o sea, que hay fábricas que, pues a lo mejor ya solo hay una persona y es esa persona contra 20 máquinas que obviamente hacen un ruido atronador, ¿no? Pues tema de protección, todas estas cosas es justo lo que queremos ver, ¿no? Porque en mi zona es el textil, ¿no? Pues mi padre trabajaba en una fábrica textil y casi todo el mundo ha ido muy por ahí, pues ver como en la Alcora cuál es la experiencia actual, cuál ha sido la experiencia previa, dónde acostumbraba a trabajar la gente, luego también los espacios donde se daba el trabajo, que eso también, bueno, que no lo he mencionado, pero que en un principio, ya digo que yo he pensado mucho también en la materialización final, por eso, por pura deformación profesional, pero pensaba mucho, ¿no? Como punto muy interesante para todo esto y el tema de, pues, el espacio del mercado, por ejemplo, ¿no? Que justo también es donde se da la relación entre vendedor y comprador, que a grandes rasgos podemos decir que va a ser también nuestra relación entre la gente que vamos a estar haciendo el proyecto y la gente que va a venir a escucharlo, ¿no? Aunque los participantes están un poco a medio camino. Como creo que además el trabajo permite que esta línea sea más difusa todavía, ¿no? Porque por suerte, o por desgracia, todo el mundo tiene que trabajar. De momento va así la cosa, ¿no? Entonces, pues se va, o sea, me pareció como un espacio muy interesante para situar todos esos sonidos por eso, por sitio de intercambio, pero por sitio donde se dan muchos también, como muchos sonidos muy diferentes del trabajo. Luego están los pregones también, que me parece una cosa súper interesante, ¿no? En el mercado los vas a oír siempre, o incluso de vendedores ambulantes, pues todas estas cosas, ¿no? Como ver cómo se da allí y, y que la gente también, pues cuente su experiencia y que le dé forma también, obviamente, que no solo como entrevistados, como entrevistadores y como creadores, todo. Hmm. Pues Lo nada, que no queda sé, a lo claro mejor algún comentario para el proyecto de Héctor. y creo que queda claro que las tres propuestas son muy amplias, que digamos tienen un punto de partida, pero un campo de exploración muy grande. Y creo que es la parte, la propuesta de Aigua de Héctor, viene siendo lo mismo, pensando por una parte los sonidos del agua, pero por otra parte esa conciencia sobre ella, ¿no? Como comentaba Carles, hay una parte de los sonidos, pero hay una parte también de sociológica que nos pueden aportar esos sonidos. Y si hablamos de sociología, evidentemente, la primera propuesta del grupo de Fondation mm, es eso, es ver el sustrato
que tenemos en el Alcalatén y al final como poníamos como coletilla cuando presentamos el Sonoscopy a la red ibérica, es conocer los sonidos de la comarca para conocer mejor la comarca. Y creo que las tres propuestas que hemos seleccionado tienen ese objetivo. Muy bien, buenísimo. Pues no sé si no hay ningún comentario más. Si os parece bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Blay, y gracias a los tres. Y nos vemos pronto el último fin de semana en el taller, Nos vemos últimos fin de semana de enseguida. mayo. La semana que viene nos vemos. Y ultrasons.info está toda la información de Sonoscopy. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies. Adeu. 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 Adeu.